Hola jóvenes, continuando entonces ahora con la materia de ciencias sociales, introducción a las ciencias sociales. Em, lo último que vimos fue el objeto de estudio de las ciencias sociales y los niveles en los que estos se dividían para poder ser estudiados. Vimos cuatro niveles, el último de ellos fue el nivel cultural. Retomando a partir de ahí, nuestro siguiente tema correspondería entonces a diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Bien, desde la antigüedad se ha tratado de separar o marcar las diferencias entre estas dos ciencias y ha sido una tarea realmente sencilla, dado que existen grandes diferencias en estas dos ramas. Tanto es así que las ciencias naturales eh, estudia el fenómeno o el comportamiento de un fenómeno a un mismo resultado. Y en la otra estudia un fenómeno con diferentes consecuencias. En el caso de las ciencias sociales, los cambios son bruscos y dramáticos, mientras que en las ciencias naturales los cambios que se dan son constantes y reiterativos. En las ciencias naturales tiene que ver cosas que no dependen del ser humano, no dependen del hombre para que esto sucedan, mientras que en las ciencias sociales es completamente cuestión humana para que estos puedan suceder. Por ejemplo, el movimiento del Sol y la Luna no depende de que nosotros querramos que así suceda, ¿sale? Depende de cuestiones naturales prácticamente, mientras que en los cambios sociales o las ciencias sociales se va a encargar de aquellos elementos en los cuales el ser humano sí tiene mucho que ver y depende únicamente de ellos. Por ejemplo, un homicidio. Cuando se realiza un homicidio no depende de que el sol se haya puesto en cierta posición o no depende de la luna o de cualquier otro fenómeno natural, depende única y exclusivamente de la voluntad humana, ¿sale? Entonces, esa es la radical diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. ¿Por qué dice que las ciencias naturales son constantes y reiterativas? Porque siempre van a suceder de la misma forma. Un terremoto siempre va a suceder de la misma forma en cualquier lugar aquí o en China, inclusive en algún otro planeta del sistema solar. Eh, el movimiento o un eclipse siempre va a ser igual, ¿sale? Ya dependerá si es de sol o de luna, pero siempre van a tener las mismas características, mientras que los cambios en las ciencias sociales dice que son bruscos y dramáticos. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, por lo tanto, cada sociedad es diferente. Y ello establece que las formas de reaccionar de las personas ante diversos fenómenos o ante diversos elementos vaya a ser distinto. ¿Okay? Entonces, esa es la radical diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Ciencias naturales, aquello que no depende del ser humano para que sucedan o no, y las ciencias sociales son aquellos cambios que dependen única y exclusivamente del ser humano. Para ello vamos a realizar la siguiente actividad y anotamos las instrucciones. Instrucciones. Escribe CN
Que escribirás entonces CN si es un fenómeno de las ciencias naturales o CS si es un fenómeno de las ciencias sociales. Si hay alguna de esas palabras que desconozcas, ya sea que las busques en internet, es una palabra muy sencilla, o ya sea que me preguntes, ¿sale? Pero bueno, creo que esta va a haber dudas de lo que es. Un maremoto es un terremoto, pero en el mar, ¿sale? Por eso es que se llama así, maremoto. Temblor, por llamarlo de alguna manera, en el mar. Después de esto se ocasionan lo que son los tsunamis y todo eso. La socialización la vamos a entender como un conjunto de individuos que interaccionan entre sí o se relacionan entre sí. ¿Sale? Por ejemplo, nosotros somos sociables o tenemos cierta socialización con los compañeros de la escuela, con nuestra familia, con los vecinos, con las personas que están en nuestro entorno. Deforestación es la tala de árboles, de los bosques, dentro de los paréntesis tú escribirás CN o CS según corresponda, ¿sale? Entonces, son todos ellos. Bien, ponle pausa, realizas tu actividad y me la mandas por WhatsApp, ¿sale? Mientras yo continúo con este video. El siguiente tema es contextos históricos que marcaron el surgimiento de las ciencias sociales. Para poder empezar a abordar este tema, debemos de tener claro que no es que en esta fecha o en la fecha que vamos a mencionar es cuando las ciencias sociales nacieron. Las ciencias sociales nacieron desde hace muchísimo tiempo, con autores como Sócrates, Platón, Aristóteles, de los grandes filósofos de la antigua Grecia que vivieron inclusive antes de Cristo. Entonces, no es que las ciencias sociales, reitero, hayan iniciado en los años que vamos a mencionar ahora. Solamente se dio o se remarca más estos dos grandes eventos a nivel mundial porque lograron crear una división específica de la sociedad. Es decir, antes sí había diferencias entre las personas, diferencias muy marcadas, pero a partir de estos dos fenómenos que vamos a ver, la sociedad se dividió de una manera tan abrupta, de una manera tan violenta, por llamarlo de alguna manera, que se pudieron crear grupos específicos y es por ello que las ciencias sociales han tenido mayor relevancia a partir de ahí.
Yo les reitero, no es que no hubiese diferencias en la antigüedad, pero a partir de estos dos grandes acontecimientos históricos es cuando la sociedad se separó de manera eh, abrupta, de manera muy radical. ¿Okay? Así que, pues nada, empezamos entonces. El primer contexto histórico es la revolución industrial. La revolución industrial fue uno de los eventos más importantes en la historia, puesto que se da una gran modificación de las formas de vida, ¿por qué? Porque prácticamente hubo una gran aceleración en los avances tecnológicos y en la forma en la que las personas producían cualquier cosa, desde los alimentos hasta cuestiones de ocio, como podría ser, no sé, algún aparato o algún electrodoméstico, etcétera. Entonces, la revolución industrial ocurre en Inglaterra en el siglo XIX. En Inglaterra en el siglo XIX, para que tengamos una idea de qué años comprende este siglo comprende de los años 1801 al año 1900. ¿Vale? Fue en ese periodo. Eh, Les decía, la revolución industrial aceleró las formas en las que las personas producían y esto generó un gran cambio en la forma de vida de las personas. Si antes habían 100 personas, por ejemplo, en una fábrica para realizar X cosa, a la llegada de una maquinaria solamente se necesitaban, por ejemplo, tres. Las otras 97 personas eran despedidas y ello generaba que no tuviesen recursos para mantenerse, que no pudiesen solventar sus gastos, a sus familias, etcétera. Entonces caían en lo que era la pobreza. Entonces esto marcó muchísimo las clases pobres de las clases ricas. Los ricos se volvieron más ricos y los pobres se volvieron más pobres a raíz de la revolución industrial. Obviamente aquellos que tenían un trabajo o para operar las máquinas o alguna otra situación, pues nada, tenían cierta estabilidad económica, pero aquellos que no, pues nada, no podían hacer nada al respecto. Y también algunas de las personas que se quedaban trabajando en las maquinarias, si, por ejemplo, decían, "Ah, es que ya estoy cansado de trabajar, trabajo 18 horas diarias, y no es broma, más o menos trabajaban esos horarios, 16 a 10, de 16 a 20 horas diarias más o menos. Era una jornada laboral extremadamente larga, sin prestaciones, unos sueldos muy bajos, pero bueno, al menos tenían algo, ¿no? Si por alguna razón llegaban y decían, es que necesito un aumento de sueldo, es que no me alcanza, ¿qué creen que hacían? ¿Que le subían el sueldo? Para nada. Eh, Prácticamente si tú no querías trabajar, había 97 personas de las cuales había despedido antes que querían el mismo trabajo, aunque sea por este, unas cuantas monedas. Entonces, la forma en la que se manejaba la sociedad en ese entonces sí era muy deplorable, dada estas situaciones. Se da entonces lo que fue la modificación de las formas de vida, tanto en cuestiones económicas como en cuestiones tecnológicas. Se modificaron las formas de vida, sí, para bien y para mal también, ¿sale? En ambos aspectos. Se dieron grandes invenciones y se dio la formación de clases sociales. Estas clases sociales fue por lo que ya hemos explicado, que los pobres más pobres y los ricos más ricos. A raíz de esto surge lo que son las clases sociales, es decir, personas que se empezaron a preguntar qué podrían hacer o
cómo podían conocer el funcionamiento social. ¿Vale? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con la sociedad? ¿Cómo podían revertir esta situación que estaba sucediendo y cómo las leyes podían adecuarse también a este fenómeno, ¿sale? Que no se maltratara tanto a las personas, que tuviesen un trabajo digno, que pudiesen eh, realizar sus trabajos de una manera digna. El objeto de estudio de las ciencias sociales en esa época era el hombre, ¿sale? Pero no el hombre en relación a las células y todo ese rollo, no, el hombre en relación a su interacción con las demás personas. El siguiente fenómeno o gran avance fue la revolución. Primero esta, la revolución industrial. El segundo, la revolución francesa. La Revolución Francesa es uno de los eventos igual muy importantes porque empieza a generar cambios en la misma sociedad. La Revolución Francesa sucede de los años 1789 al año 1799, obviamente en Francia. Eh, las ideas que manejaban en la Revolución Francesa eran ideas libertarias, como su nombre lo dice, ideas de libertad. Y en esta época y en este lugar se da una cosa llamada siglo de las luces o ilustración. ¿Qué era este siglo de las luces o ilustración? Era un conjunto de ideas, pensamientos, sentimientos en los cuales las personas empiezan a ver más allá de algo divino. En ese entonces, las personas estaban muy apegadas a la religión, a la iglesia, a Dios, a todo ese tipo de situaciones. Entonces, eran demasiado conformistas. ¿Por qué? Porque estaban más apegados a la recompensa que iban a recibir después de la muerte. A raíz del siglo de las luces o ilustración, la gente empieza a concientizarse de que necesitaban realmente hacer algo por la vida que tenían en ese momento. Ya no depender tanto de la iglesia, el usar el razonamiento, la lógica para poder comprender el mundo que los rodeaba. Tanto era así que, por ejemplo, un eclipse, algo tan sencillo como un eclipse, eh, mencionaban que era la explicación que le daban era porque algo catastrófico iba a suceder, que algo malo iba a suceder. Hoy sabemos que no, que solamente es la interposición del Sol o de la Luna entre la Tierra y el otro astro. ¿Sale? Entonces, las ideas empiezan a renovarse, a cambiar y las personas empiezan a pensar de manera diferente. También se da lo que es el surgimiento de grandes filósofos, como lo sería Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau, así se escribe, ¿vale? Jean-Jacques Rousseau. Eh, Montesquieu, ellos a pesar de pertenecer a la burguesía, es decir, a un sector eh, privilegiado de la sociedad francesa, ellos tenían claro que debían ayudar a las demás personas, ¿sale? Rousseau mencionaba una de sus famosas frases,
El hombre es bueno por naturaleza, la sociedad es quien lo corrompe. Esa era la frase de Rousseau. Mencionaba que todo ser humano era digno de tener todos los derechos, todas las libertades necesarias por el simple hecho de ser hombre. ¿Sale? Tenían entonces, y Montesquieu tenía una ideología liberal. Es decir, los seres humanos no deberíamos de estar sometidos bajo ninguna circunstancia hacia los demás. Tenían grandes escritos que muchísimo tiempo después, estamos hablando aquí de 1789, estos escritos posteriormente llegarían a México y generarían lo que es la independencia de nuestro país allí en 1810, gracias a las ideas de estos grandes filósofos franceses. ¿Sale? Entonces, eran hombres de conocimiento y eran hombres también de una gran amor, por llamarlo de alguna manera, hacia la humanidad. La Revolución Francesa cambia la forma de ver la vida a nivel global. Prueba de ello fue que es el primer país en crear una constitución. La primera constitución fue creada, sí, en Francia, una vez terminada su Revolución Francesa. ¿Por qué se da la Revolución Francesa? Los ricos vivían muy bien, ellos tenían un gobierno monárquico. La reina Antonieta, María Antonieta, desperdiciaba prácticamente el dinero que tenía la monarquía, hacía fiestas y bailes y las obras de las comidas es la que ya le daba al pueblo. Entonces esto en un momento obviamente hartaría a cualquiera, el pueblo se rebela y mata, degolla y cuelga a, a, a las personas que estaban en el poder en ese entonces. Entonces, así es como sucede. Las personas de una u otra forma se terminan hartando siempre de lo que sucede. Pero bueno, estos son los dos elementos entonces que generaron la creación, o no la creación, la visibilización de las ciencias sociales. ¿Sale? De tarea se te va a quedar una situación de acá. ¿Recuerdas que hablábamos de la revolución industrial? Se te quedará entonces inventos creados durante la revolución industrial. ¿Sale? Y tu tarea debe ser lo más bonito posible. ¿Cómo es que quiero tu tarea? No quiero que me escribas demasiadas cosas. Necesito, imagina que esta es la hoja de tu libreta. Listo. Esa es la hoja de tu libreta. Necesito la imagen del artefacto inventado y algunas características. El año de invento, si encuentras quién lo inventó, cómo funcionaba y para qué servía. ¿Sale? Solamente esos datos. No quiero más cosas al respecto. ¿Ok? Luego, tu siguiente invento y con las mismas características. Año de invención, quién lo inventó, cómo funcionaba y para qué se utilizaba. Mínimo 5 inventos, pero 5 inventos muy representativos acerca de esto. ¿Sale? Entonces, esa es la actividad que vas a realizar y nos estaremos leyendo por WhatsApp si tienes alguna duda. Y no olvides tu tarea para la próxima clase. ¿Sale? Nos leemos luego.